Bienvenidos a la serie de sermones acerca del tema Orando con Cristo, con el pastor David Yonggi Cho. Parte 5. No nos metas en tentación. Dios es nuestro Padre. Somos hijos del Dios Todopoderoso y Omnipotente. Como los hijos piden ansiosamente ayuda y protección del peligro, así nosotros podemos pedir que Dios no nos deje caer en tentación. Pero antes de hacer esta oración, debemos tener un entendimiento correcto de lo que significa la palabra tentación que usó Jesús. ¿Quiere Dios librarnos de la tentación? ¿Puede Dios hacer eso? ¿Qué podemos hacer para no caer en tentación? La palabra tentación no se oye con frecuencia en círculos no cristianos. Pero los creyentes decimos con frecuencia cosas como estas: el día fulano de tal ha caído en tentación. He vencido la tentación. Ore para que no caiga en tentación. Casi todos empleamos esa palabra sin entender plenamente su profundo significado. ¿Qué significa la palabra tentación? Se tradujo de dos palabras griegas. La primera, dokimazo, se refiere a la prueba que Dios nos presenta para darnos mayores bendiciones al probarnos y reconocer nuestra fidelidad. Si nos empeñamos en vivir de una manera victoriosa, Dios nos probará con dokimazo. Él quiere probar nuestras vidas para luego recompensarnos con buenas cosas y así darnos reconocimiento y otorgarnos mayores bendiciones o utilidad en su obra. Cuando las personas ponen a prueba un buey para saber si es bueno, están practicando dokimazo. El diablo nunca nos somete a esa clase de prueba que nos califica para recibir una recompensa. Ese no es el significado de la palabra tentación, que ahora estamos estudiando en el Padre Nuestro. La palabra griega se refiere a la tentación acompañada de prueba, sufrimiento y tribulación. Algunas veces esa clase de tentación, peidazo, viene de Dios y otras veces de Satanás. Analicemos los diferentes motivos que entran en esa tentación. Primero, ¿qué es tentación? La palabra que Jesús empleó cuando dijo, no nos metas en tentación, se refiere a la tentación que roba, mata y destruye a las personas que caen en ella. Pocas personas que han pasado por esa tentación continúan en buenas condiciones. La voluntad de Dios es que no caigamos en una tentación que nos destruya a través del sufrimiento, la tribulación y la prueba. El hecho de que Cristo nos encomendó que oráramos para que no caigamos en tentación, demuestra la voluntad de nuestro amante Dios de oír nuestra oración. Cuando oramos para que no caigamos en tentación, debemos tener fe en que, mediante la oración, la mano extendida de nuestro poderoso Dios nos librará de la tentación del diablo. La prueba, sufrimiento y tribulación que Dios permite es con la que a veces Dios nos somete a prueba, sufrimiento y tribulación para determinar nuestra fidelidad. Si decimos, Señor, Señor, con nuestros labios, pero vivimos de una manera engañosa, Él permite que pasemos por tentación a fin de poder distinguir nuestra fidelidad y que a su vez seamos conscientes de nuestro nivel de fidelidad. Mientras los hijos de Israel vagaron por el desierto durante 40 años, Dios los probó. Aunque ellos decían, Señor, con sus labios, su corazón estaba lejos de Dios. Cuando las cosas marchaban bien, ellos alababan a Dios, pero cuando las circunstancias eran desfavorables, le daban las espaldas a Dios. Por causa de esa tendencia, Dios probó a los hijos de Israel para saber si ellos sinceramente confiaban en Él. En consecuencia, todo el pueblo que salió de Egipto, excepto Josué y Caleb, murió en el desierto. Aunque llegaron a un lugar desde el cual pudieron ver a Canaán, la tierra que fluía leche y miel, no pudieron entrar en ella. Dios también probó a Abraham con una prueba de su obediencia. Dios le dijo a Abraham que tomara a su único hijo, Isaac, y lo llevara a un monte de la tierra de Moria, y lo ofreciera en sacrificio, como un holocausto. Isaac había nacido en la vejez de Abraham, y nada hubiera podido ser una prueba y una tribulación más severa que esa petición. Se levantó una tormenta en el corazón de Abraham, y lo inundó la desesperación. ¿Por qué Dios sometió a Abraham a tan grande prueba, peidazo, para que pasara por sufrimiento y tribulación? Porque Abraham estaba inclinado a amar a Isaac más que a Dios, al ver que Abraham estaba en peligro de traicionarlo y desobedecer, Dios decidió probarlo.
Abraham salió con éxito de la prueba que había de determinar si era obediente o no. En obediencia al mandamiento de Dios, Abraham llevó a su único hijo al monte, lo ató y lo colocó sobre una pila de leña. ¿Puede usted imaginar el dolor y la angustia que Abraham como padre debió de haber sentido, al levantar un cuchillo para matar a Isaac? Al ver la verdadera obediencia de Abraham, Dios lo libró de la prueba y le dijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Génesis 22:17. Por supuesto que habría sido mucho mejor para Abraham si no hubiera sido sometido a tal prueba. Él fue probado con pedazo porque amaba a Isaac más que a Dios, pero pasó con éxito la prueba a causa de su fe, y, por tanto, recibió la bendición. Dios nos exceptúa de esa clase de pruebas si de todo corazón le somos fieles, y debemos pedir que seamos suficientemente fieles para que no seamos llevados a esa clase de prueba. Si amamos al mundo más que a Dios, Él incluso nos someterá a prueba, sufrimiento y tribulación. Cada vez que oramos, Señor, no nos metas en tentación, debemos examinar nuestro corazón y preguntarle a Dios, Señor, ¿estoy viviendo obedientemente delante de ti? La tentación procede del diablo. El diablo también trata de meternos en prueba, tentación y sufrimiento, pero con una intención totalmente diferente. Él quiere robarnos, matarnos y destruir nuestra fe. La mayor parte de la tentación pedazo a que somos sometidos, viene del diablo. Dios raras veces nos somete a esa clase de pruebas, como lo hizo Abraham. Cuando nos empeñamos en vivir por fe y creer en Jesucristo como nuestro Salvador, el diablo nos tienta por todos los medios posibles para quitarnos esa fe. Las pruebas que se registran en Hebreos 11 del 36 al 38 pertenecen a esta clase de pruebas, procedentes del diablo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esas personas tenían fe, pero el diablo las sacudió con prueba, tribulación y sufrimiento a fin de quitarles la fe. Segundo, la oración te guarda de la tentación del enemigo. Nuestro Señor dijo que debemos orar para no caer en esa clase de tentación promovida por Satanás. Mientras Corea estuvo bajo el dominio japonés durante 36 años, el pueblo japonés encarceló y mató a muchos pastores, y persiguió a los líderes de la iglesia. Satanás hizo que Corea fuera sometida a una severa tentación, de prueba y tribulación para desterrar el cristianismo. Durante la guerra coreana, los comunistas destruyeron más de 260 iglesias. Dispararon cuanto más de 230 pastores y los mataron. Secuestraron a muchos ministros y creyentes y los llevaron a Corea del Norte. Eso también fue una tentación o prueba de Satanás. Nuestro Señor dijo que debemos orar para no caer en esa clase de tentación que destruiría a la iglesia y a los creyentes, lo cual alejaría la gloria de Dios de esta tierra. Con respecto a la tentación que el diablo da a la iglesia, la Biblia dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. El diablo nos tienta para destruirnos, debilitando nuestra fe y frenéticamente nos tienta para hacernos caer en la trampa del pecado. Adán y Eva tropezaron en esa misma clase de tentación a causa de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. Cuando Jesús hubo ayunado 40 días, Satanás trató de tentarlo. Al percibir que Jesús tenía hambre, Satanás lo desafió tentándolo a que convirtiera piedras en pan. Luego lo tentó llevándolo al pináculo del templo y diciéndole que se lanzara desde allí. Por tercera vez Satanás tentó a Jesús diciéndole que le daría todos los reinos del mundo si se postraba y lo adoraba. Aún hoy, nuestro enemigo emplea varios métodos para atraparnos. Si caemos en tal tentación, seremos quebrantados y atrapados en la miseria.
Esa es la razón por la cual nuestro Señor nos dijo que oráramos para que no caigamos en tentación. Tercero. ¿Por qué caemos en la tentación peirazzo? Según Santiago 1 del 14 al 15, cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dios permite que seamos sometidos a tribulación y aflicción, aunque seamos heridos y suframos severos dolores, porque Él quiere ver que estemos en buena relación con Él. Él quiere que nos arrepintamos y nos volvamos de los caminos que conducen a la destrucción, antes que nuestra concupiscencia conciba y dé a luz el pecado y finalmente la muerte. El diablo, sin embargo, nos tienta cuando nuestra fe se debilita. Nos tienta cuando dejamos de leer las Sagradas Escrituras, cuando descuidamos la oración, cuando ya no estamos llenos del Espíritu Santo, y cuando nuestro servicio a Dios pierde entusiasmo. Si nuestra fe gradualmente se enfría, nuestro amor a Dios es reemplazado por el amor hacia el mundo, si comenzamos a andar en consejo de malos, estar en camino de pecadores y a sentarnos en la silla de escarnecedores, caeremos en la tentación del diablo. Si somos atrapados en esa trampa de la tentación, el maligno nos roba nuestra fe y nos deja condenados a una vida de miseria. El diablo trata de tentarnos con el apetito del mundo, la avaricia del dinero y los deseos de la carne. Puesto que recibimos esos deseos de Dios, es natural que los disfrutemos dentro del límite señalado por Él. Nuestro deseo de usar buena ropa o de vivir en lugares cómodos no es malo en sí mismo. Y el poder que se obtiene por medios legales es dado por Dios. Pero cuando pasamos más allá de los límites de Dios y nos volvemos glotones que vivimos para comer, o nos dejamos dominar por la avaricia de hacer dinero por medios ilícitos o falsos, el diablo se introduce con seguridad y nos mete en un abismo interminable de destrucción. ¿Qué gran número de personas caen en destrucción por causa de que se dedican a hacer fortuna de una manera ilícita, a ser indulgentes en el lujo y en el robo? Cuando somos dominados por el apetito del poder y consumidos por el orgullo, la tentación del diablo gana. Los intentos de tomar el poder por medios ilegales, como lo hizo el presidente Kim Sang de Corea del Norte, al sacrificar incontables vidas para satisfacer su ambición personal, pertenecen al orgullo de este mundo. El que cae presa de esa tentación llega a ser sujeto del juicio de Dios y va a la ruina. Los que están dominados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo, parecen vivir con comodidad, gloria y honra, pero Dios, quien sabe todas las cosas, los juzgará. El placer es solo temporal. Cuarto. ¿Cómo podemos impedir la caída en tentación? Jesús dijo que debemos orar para no caer en tentación de la prueba, la tribulación y el sufrimiento, ya sea la que Dios permite o las que el diablo traiga sobre nosotros. Si oramos, Dios nos sostendrá para que no caigamos en la trampa. ¿Cómo entonces puede Dios guardarnos para que no caigamos en la tentación que conduce a la tribulación, el sufrimiento y la ira, que nos roba, mata y destruye? ¿Cómo resistir la tentación? Debemos tener en mente varias cosas para poder resistir la tentación con éxito. 1. El conocimiento de la palabra de Dios. En primer lugar, debemos tener conocimiento de la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de ayunar 40 días, y Satanás lo metió en tentación, Jesús no se basó en ninguna teoría. Él rechazó la tentación del diablo citando la palabra de Dios, escrito está. La palabra de Dios es la sabiduría de la sabiduría y el conocimiento de los conocimientos. Ella brilló y brilla como la luz en medio de la oscuridad. Cuando Satanás trató de tentarlo a pedir que él convirtiera las piedras en pan, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuando Satanás trató de tentarlo para que se lanzara del pináculo del templo, Jesús citó la palabra de Dios. Satanás lo desafió, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4 del 6 al 7. Luego Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo.
Le dijo que darla todo a Jesús y solo se postraba y adoraba a Satanás. Esa vez Jesús respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, Mateo 4:10. Satanás luego dejó a Jesús, y los ángeles vinieron y le servían. Si atesoramos en nuestro corazón toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre podemos derrotar las más engañosas acechanzas de Satanás, porque podemos ver la trampa. Un hombre acudió a mí en busca de consejo. Me dijo, pastor, tengo 2 esposas. Después de mi matrimonio legal, establecí otro hogar con una mujer con la cual trabajaba. Ambas mujeres me aman y yo las amo a las 2. No puedo abandonar a ninguna de ellas. Cada una dice que no puede vivir sin mí. Puesto que yo trabajo fuertemente para sostener los 2 hogares, creo que estoy manifestando caridad y haciendo lo correcto. Sin embargo, pienso en ello y padezco insomnio por las noches. Obviamente, él había caído en la trampa del diablo, pero no estaba enterado de ello. Le respondí, ¿ha oído usted alguna vez la palabra de Dios? Uno de los 10 mandamientos dice que no debemos cometer adulterio. Jesús también dijo que no debemos cometer adulterio, que es precisamente lo que usted está haciendo. ¿Qué haré entonces? Si dejo de ir a una de las 2 casas, esa mujer se morirá de hambre y también los hijos. Ajuste su vida de tal manera que no viole la ley de la moralidad. Usted puede proveer lo necesario para la mujer de la cual se separe y escuela para los hijos. Cuando usted haga eso, estará haciendo lo correcto delante de Dios. Si tenemos un conocimiento seguro de la palabra de Dios, podemos resistir al diablo de una manera resuelta, sin importar la manera sutil en que trate de atraparnos. Cuando no dependemos de la palabra de Dios, sino que tratamos de resolver nuestros problemas a nuestra manera y según nuestra sabiduría humana, caemos en la trampa del diablo. 2. Vivir por fe. En segundo lugar, debemos vivir por fe. Cuando el diablo nos tienta, nos causa intranquilidad y temor, basado en nuestro ambiente, lo que vemos, oímos, tocamos, Satanás susurra, has fracasado. Ahora morirás. Estás arruinado. Todo ha terminado. Si vivimos por fe, sin embargo, podemos confesar nuestra fe y marchar adelante diciendo, yo creo, aunque no haya ninguna señal que veamos, oigamos o toquemos, que pueda estimularnos. ¿Por qué? Porque nuestra fe está fundada sobre la palabra de Dios que no pasará. Cuando nos movemos hacia adelante teniendo la palabra de la promesa, podemos pasar por el oscuro túnel hacia la luz. Las palabras del hombre y del reino de esta tierra pasarán, las tendencias de los tiempos cambiarán. Pero ni una jota ni una tilde será abolida de la palabra de Dios. Para mantenernos firmes contra la tentación, debemos vivir por fe, el fundamento de la cual es la palabra de Dios. 3. Ser fieles a Dios. Tenemos que ser fieles a Dios. Todas las personas se dedican a alguna cosa. Uno vive para ganar dinero, otro para ganar poder. Algunos viven para el placer y otros están consumidos por el deseo urgente del juego. Cualquier cosa que es la razón de vivir de una persona, se constituye en su Dios. Los cristianos, sin embargo, primero debemos ser fieles al altar de Dios, debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Debemos amar a Dios y seguirlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Cuando lo hacemos así, Dios nos ayuda para que no caigamos en tentación. Si Dios no está en el centro de nuestra vida, caeremos en la tentación permitida por Dios y en la tentación instigada por el diablo. 5. Perseverar y dar gracias a Dios. Cuando la prueba le viene a usted, no se queje, ni murmure. Cuando hace eso, pronto comienza a hablar más acerca del diablo que de Jesucristo. Cuando los hijos de Israel fueron probados en el desierto, continuamente murmuraban y se quejaban y suspiraban. No reconocían que Dios los estaba dirigiendo. En consecuencia, fueron absolutamente destruidos. Aunque la murmuración y las quejas se justifiquen, discipline usted sus pensamientos, porque la murmuración y el hecho de estar encontrando faltas en otras personas le favorece al diablo una buena oportunidad para destruirlo a usted. A medida que usted aprende a dar gracias a Dios por todo,
recibe la ayuda del Señor para vencer la tentación. Un hombre fue sentenciado a 50 años de cárcel cuando tenía 40 años de edad. Parecía que no había posibilidades de que pudiera llegar a la libertad. Al principio se airó con gran vehemencia, le daba puntapiés a la puerta de la celda y sacudía los barrotes de la ventana. Escupía, rabiaba y gritaba como loco. Pero después de varios días de esa clase de ira, comprendió que era inútil. En ese momento encontró una Biblia en el rincón de la celda y comenzó a leerla. En sus páginas encontró a Jesucristo, a quien confesó todos sus pecados. Pasó días derramando lágrimas. Su perspectiva cambió. Ya no sentía esa sofocante desesperación, ni se sentía encerrado en la celda. Aunque estaba en la cárcel, se sentía más libre de lo que podía imaginarse. También experimentó un gozo que nunca antes había sentido. Comenzó a saltar y a dar vueltas de gozo y de acción de gracias en el piso de la celda. Con el paso del tiempo, supo que su esposa y su hija se habían enfermado de cáncer. Aunque él tenía la responsabilidad de cuidarlas como esposo y padre, se encontraba impotente en la cárcel. Sintió una profunda frustración, pero era inútil quejarse. Más bien se dijo, puesto que no puedo hacer nada, ¿por qué no debo dar gracias a Dios aún por esta enfermedad? Así que le dio gracias a Dios, Señor, te doy gracias porque mi esposa tiene cáncer. También te doy gracias porque mi hija tiene cáncer. Pero algo maravilloso ocurrió. Después de algún tiempo, recibió noticias de que su esposa y su hija habían sido completamente sanadas. Como era un preso modelo, el periodo de cárcel se redujo a 10 años y posteriormente a 5. La acción de gracias es un atajo para llegar a vencer la tentación. A los que acuden a mí en busca de ayuda, les aconsejo, den gracias en todo. Sea que los esposos hayan peleado, o que un hijo haya huido del hogar, o que alguien tenga una enfermedad mortal, o que haya un fracaso en los negocios, se debe recibir con fe la promesa de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La salud no es lo único que ayuda a bien, la enfermedad también ayuda a bien. No solo el éxito en los negocios, sino también los fracasos ayudan a bien. No solo la alabanza de otros, sino también los ataques ayudan a bien. Cuando José fue vendido por sus hermanos mayores para la esclavitud, tenía 17 años. Fue esclavo durante 15 años, pasó 2 de ellos en la cárcel por una falsa acusación. Parecía que su vida se había arruinado. Pero José no murmuró ni se quejó. Más bien continuó dando gracias a Dios. Con el correr del tiempo, José fue escogido para ser primero en el gobierno bajo la dirección del faraón de Egipto. Por causa de una hambruna, los hermanos de José descendieron a Egipto para comprar comida. Qué sorprendidos estuvieron al encontrarse con José. Se inclinaron ante él y le mostraron gratitud por su generosidad. Gracias a él se mudaron a Egipto, pero cuando su padre Jacob murió, los hermanos tuvieron temor de que José pudiera vengarse de ellos. Pero José veía las cosas de una manera diferente. Él dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50 verso 20. Por más que con toda la fuerza, otros traten de hacerle mal a usted, Dios lo convierte en bien, si usted confía en que Él hará que todas las cosas ayuden a bien. Las personas necias que solo aceptan los bocados dulces y apartan de su boca todas las hierbas amargas, no pueden hacer otra cosa que caer en la tentación. Dios obra para que todas las cosas ayuden a bien. Hemos analizado el cuadro total de nuestro pasado, presente y futuro. Dé gracias a Dios porque usted ha peleado con su esposa. Si sus hijos se han fugado del hogar y está en las drogas, ofrezca una oración de acción de gracias. Padre, mi hijo se ha ido del hogar. Aunque no sé dónde está, te doy las gracias. Si lo haces volver a casa, estaré aún más agradecido. Si su negocio no anda normalmente, dé gracias. La Biblia dice, el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordena su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50 verso 23.
Ese versículo nos dice que el sacrificio de acción de gracias prepara el camino para que el Señor nos envíe rápidamente la ayuda. Por tanto, debemos dar gracias en todo para que no caigamos en tentación. Recordemos que Dios, nuestro Padre, no quiere que caigamos en destrucción mediante el sufrimiento, las pruebas y las tribulaciones. Jesús nos mandó que le pidamos siempre a Dios que no nos meta en tentación. Si desobedecemos a Dios y nos llenamos de avaricia, Dios permite que seamos probados con pedazo. Pero la mayor parte de las pruebas nos vienen de Satanás, quien trata de robar, matar y destruir. Cuando somos indulgentes en la concupiscencia, por causa de nuestra débil fe, el diablo salta sobre nosotros con una acechanza que puede destruirnos. Tal como Jesús nos enseñó, debemos orar, no nos metas en tentación. Con el conocimiento cierto de la palabra de Dios en nuestro corazón, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, y evitar la tentación mediante la constante acción de gracias a Dios por todas las cosas. Pero aun si nos encontramos con la tentación, no tenemos que caer en ella, pues tenemos un Dios que puede librarnos del mal. Oremos. Amado Padre, entro por tus puertas con alabanza y por tus atrios con acción de gracias. Gracias por tu sacrificio en la cruz y por darme acceso directo a tu presencia. Perdóname porque por años no entendí realmente lo que era la tentación, mas hoy me has dado luz. Hoy entiendo que no es mala y que cuando viene de ti, solo deseas hacerme más fiel y más fuerte. Gracias porque hoy entendí que hay tentaciones que vienen del enemigo. Te ruego que no las permitas en mi vida. No permitas que yo esté en medio de esas pruebas que pueden robar, matar, destruir mi vida y ayúdame a serte fiel. Hoy quiero darte gracias por todas cosas que no entiendo, por las cosas que no me agradan o que en este momento me causan incomodidad. Con sus propias palabras comience a dar gracias por todas esas cosas que le duelen o que le afligen. Padre, te damos gracias porque todas las cosas ayudan para bien a los que te aman y yo te amo. Yo he sido llamado conforme a tu propósito y por eso todas las cosas, al final, van a resultar a bien. Porque el mal que el enemigo planeó para mí tú lo harás resultar en bendición para mí. La trampa que el enemigo preparó para mí, será la trampa en la cual caerá él. Gracias, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, tú me cuidas, tú me sostienes. Hoy declaro mi absoluta y total confianza en ti. Padre, confío en ti. Gracias, Señor, porque tú me libras de la tentación. Hoy me someto a ti y declaro que el enemigo huye de mí. Huyen los pensamientos de inmoralidad, huyen deseos pecaminosos, huyen de mi vida los demonios de tentación y avaricia. Hoy tomo autoridad y reprendo los demonios de debilidad espiritual, de queja, de murmuración, en el nombre de Jesús. Gracias Señor por edificarme con tu palabra, enséñame a ser agradecido siempre. En el nombre de Jesús. Amén. No se pierda la sexta parte de esta serie, donde seguiremos estudiando la oración perfecta del Padre Nuestro, con el pastor David Yonggi Cho. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, dejar tu comentario, y compartir este contenido con alguien que necesite fe y esperanza. Nos volveremos a encontrar en el siguiente video.